Mesa Central. Comenzando esta edición de Mesa Central, aquí en la pantalla del 13, en todas nuestras plataformas, T13 en vivo, en simultáneo con Tele13 Radio, por supuesto, y como decía, en todas las plataformas de Tele13. Comenzamos el programa de hoy con una de las protagonistas de esta semana por varios flancos, evidentemente, así que realmente le agradezco mucho que haya tenido tiempo para venir hasta acá, la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ministra, muchísimas gracias por estar acá. Hola, muy buenos días, Iván. Primero, partamos por la situación actual en el tema de la crisis por el virus sincicial en particular. ¿Cuál es la situación hoy, esta mañana? Bueno, nosotros esta mañana tenemos 1.179 camas críticas pediátricas, un 92% de ocupación, un poco mayor en el sector privado que en el público, y esto implica una disponibilidad de camas alrededor de 94 camas críticas. Seguimos trabajando en todo caso en la reconversión de camas. Así que esa cantidad va a seguir subiendo en estos días, así como ha ido subiendo. En la cantidad de camas que tenemos hoy día implica un aumento de prácticamente 60% de las camas originales. Ahora, en cuanto a la situación epidemiológica, estamos justamente en una situación que podríamos estar llegando al pic del virus sincicial, que es una situación que se va a mantener por un par de semanas, o sea, vamos a estar todo el mes de junio en una situación más crítica. ¿Ya? Lo que se ha estimado con los modelos que se está trabajando con la Universidad de Chile, con el Instituto de Ciencias Complejas, siempre me equivoco con el nombre, que es el ingeniero Vaso, es que estamos justamente llegando al pic de sincicial. De hecho, estamos un poquito más arriba de las proyecciones que él había hecho y que podría haber un segundo pic, y ese segundo pic podría estar acompañado de virus de influenza. Por eso hemos hecho un llamado muy fuerte a las personas para que se vacunen, los mayores de 65 años, para que estén protegidos de esa situación, y que todo este mes de junio va a estar complejo. En el caso del virus sincicial, hay que recordar que el virus sincicial aún no tenemos vacuna para los lactantes, y por eso las recomendaciones son efectivamente de que los niños se mantengan aislados. Es particularmente grave esta infección en los niños menores de 6 meses, y les pedimos a los padres que no salgan con los niños menores de 6 meses, que se queden, y ojalá con los menores de 1 año, que los dejen en la casa, que no estén con personas. Es aislarlos, como dice el subsecretario. Lo mejor es justamente aislarlos, no llevarlos a los malls, no salir a las reuniones familiares donde van a estar los primos y el resto de la familia, que hay mucha gente que está con síntomas respiratorios, y mantenerlos en un cierto aislamiento, porque lo que hay que hacer es cortar la cadena de contagio. Le quiero preguntar después de la vacunación, pero de todas maneras, ¿todavía estamos a tiempo de vacunarnos los que nos podemos vacunar? Sí, por supuesto, todavía estamos a tiempo. Sirve, es útil. Sirve, ¿no? Es útil vacunarse. Como decía, el pic se espera aquí en un par de semanas más, que es justamente el tiempo que se requiere para que el sistema inmunológico responda a la vacuna. Así que por eso estamos muy aceleradamente haciendo el llamado a los adultos mayores. Y esto es como en los peores tiempos de la pandemia, el 2020, estoy pensando, cuando estábamos muy pendientes de la ocupación de las camas críticas, sigue siendo ese el indicador, digamos, tratando de estar más cerca del 90% que del 95%. Claro, digamos, ¿no? Sí, porque lo que pasa con el virus es que en los niños pequeños produce hospitalización. De hecho, antes, en la epidemiología, digamos, clásica, se decía, bueno, cuando usted vea un pic de hospitalización en niños, es virus sincicial. Si lo ven adultos, es influenza, sin necesidad del laboratorio de virología. Ahora tenemos mucha más capacidad de diagnóstico, y efectivamente comprobamos que el que está circulando más, pero no exclusivamente, es el virus sincicial, que está asociado a estos cuadros graves de bronquiolitis en los niños pequeños. ¿Y es una cepa más agresiva? No, no necesariamente. O sea, no. Es agresivo porque es fuerte para las guaguas de menos de 6 meses. Digamos. Claro, y porque además no ha habido circulación del virus en estos últimos años, a pesar de que el año pasado ya tuvimos un brote bastante fuerte, fue más alto que el 2019. Pero todavía hay muchos niños que se acumularon mucho más susceptibles por los años en que estuvieron cerradas los jardines, la gente no mandó a los niños a la escuela. Entonces, ¿porque no acumularon defensa, por eso? Claro, o sea, en la historia natural de esta infección se supone que a los 2 años casi prácticamente todos los niños han tenido contacto con el virus sincicial. Eso es lo que o sea, uno en los 2 primeros años de vida va a tener contacto con el virus sincicial. Pero eso no ocurrió, digamos. Claro, y eso no ocurrió. Por eso también se ha visto que hay niños que están con más edad, pero siempre los graves son los más pequeños, o aquellos niños que tienen alguna condición particular de riesgo, como que nacieron, por ejemplo, prematuros, que no, que fue una frase desafortunada. Yo entiendo que son muy graves los niños pequeños. Eso es lo que estaba tratando de explicar. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, la evidencia que nosotros tenemos es lo que hace la unidad de gestión de camas críticas. De todas maneras, va a ser resultado también de todo el proceso de auditoría de la muerte infantil.
Lo que a mí me informaron es que en ese momento la cama disponible que había era la cama que se mencionó que estaba en Arica, y que hay grabaciones porque hacen llamado y barrido a las clínicas de la disponibilidad de camas que informó cada clínica, y que en ese momento la cama más oportuna que había era la que estaba en Arica, y a la niña la empezaron a preparar, a trasladar. ¿No es verdad que había una cama en una clínica privada en la región de Valparaíso? Yo no sé si era verdad o no, pero no lo informaron así. Los ha contactado nunca, y eso implica, o subyace en esa declaración, que el periodo de Las Condes y que nadie les preguntó. Sí, bueno, con respecto al tema de la clínica Las Condes, yo también averigüé en relación a esa declaración, y lo que sucede es que hay un fallo de Contraloría en el que impide comprar servicios a la clínica Las Condes. Ahora, ciertamente, por ley de urgencia se están usando sus servicios, y entiendo que no fue llamada efectivamente en la clínica Las Condes. Ahora, en situación de alerta, igual nosotros vamos a ver qué se puede hacer para utilizar esos recursos. O sea, no se llamó a la clínica Las Condes y es posible que haya habido una cama en la clínica Las Condes. Lo que me informaron a mí es que efectivamente no los habían llamado. Pero eso sería un error, digamos. Es que depende, porque como están siguiendo el tema de la indicación que ha dado Contraloría, justamente yo voy a revisar ese tema y si la alerta sanitaria permite salvar esa situación. Sí, porque claro, la Contraloría impide que determinadas empresas hagan contratos con el Estado porque han incumplido determinadas reglas laborales, o en fin, hay varias razones, claro, pero para que se ocurra que la Clínica Las Condes cae en esa causal. Efectivamente, ahora, claro. Pero no, claro. Parece no tener sentido cuando hay una vida en juego, digamos, ¿no? Por cierto, así es. O sea, no habría sido el procedimiento correcto, digamos. O sea, es el procedimiento que está definido en el protocolo que ellos estaban usando. Ahora, si ese era el protocolo más adecuado en estas circunstancias, eso es lo que tenemos que revisar. Se lo digo porque el ministro Luis Cordero, cuando era panelista nuestro en Tele 13 Radio, decía una de las cosas más, él es un destacado experto en derecho administrativo, él dice, no hay nada más poderoso que el Código Sanitario, digamos, y en el caso de una alerta sanitaria, prácticamente se puede hacer todo, digamos. Así es. Por eso es raro que no se pueda llamar a la Clínica Las Condes. Por eso justamente vamos a revisar ese tema. Ya, o sea, debería haber ahí alguna investigación más profunda, digamos. Claro, no, y además que toma decisiones al respecto. A propósito de eso, llamó la atención un pronóstico que hace no sé si es un estudio, pero por lo menos una opinión del exministro Mañalich, donde él habla de 120 lactantes muertos en el año, digamos, una cifra que es pero muy superior a la cifra promedio que se da, porque siempre mueren guaguas, desafortunadamente. Lamentablemente, usted en una conferencia de prensa dijo eso es imposible, la ministra Elia Molina dijo que eso era una cuestión que solo aterrorizaba a la gente, que era absurdo, pero bueno, en la práctica el pronóstico está ahí, digamos. Sí, no, yo no dije que fuera imposible, yo dije que concordaban que era el peor brote de virus sincicial que hemos vivido, pero que nuestras proyecciones no daban para esos números, y de hecho que lo iba a conversar con él, yo lo invité a conversar, él me entregó su modelamiento y estamos revisándolo. Hay elementos que él considera, que yo considero, y los técnicos que lo hemos visto, pudieran ser relacionados con esta estimación tan alta que él hace efectivamente de fallecidos, pero también conversamos de que en el fondo él plantea esto en caso de que no hubiera ninguna medida, y estamos llenos de medidas en el fondo, porque lo importante acá es que estamos haciendo los mejores esfuerzos para que no fallezcan niños. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, estamos esforzándonos justamente en que no haya nuevas defunciones, y estamos revisando los parámetros de su modelo. Ahora, ciertamente parece un número muy alto, considerando que la mayor cantidad de defunciones que hemos tenido en los brotes más grandes anteriores han sido menos de la mitad de ese número. Ministra, cuando usted dice estamos haciendo los mejores esfuerzos, y yo entiendo que en el medio de la crisis hay que estar enfocado en la crisis, digamos, sí, por supuesto, y no en los problemas, y los problemas los veremos después. Veremos después, sí. Claro, pero cuando veamos los problemas, hay algunos que dicen, me parece que es el doctor Castillo, pero no estoy seguro, por eso quiero ponerlo entre comillas, el doctor Luis Castillo, el ex secretario de redes, con él. Que decía, el problema de la ampliación de camas críticas no se hace en un escritorio, ni se hace llamando por teléfono, se hace yendo a los lugares, viendo las clínicas, ordenando porque el Estado tiene esa capacidad, lo demostró la pandemia, digamos. Sí. Y que ahí, con lo que usted me dice, que lo de la clínica Las Condes está en duda, que lo de las clínicas en ese día de la guaguita de San Antonio están las llamadas telefónicas, parece que no estuviera haciéndose ese esfuerzo de esa manera, y lo que dice el doctor Castillo, yo no tengo idea, yo soy periodista nomás, pero lo que dice el doctor Castillo hace sentido, digamos, particularmente cuando hay vidas en riesgo, digamos, ¿no? Sí, no, efectivamente hace sentido, nosotros estamos abiertos a todas las sugerencias, yo he conversado, bueno, por teléfono con el
doctor Castillo, le pedí recomendaciones respecto a este tema. Yo creo que las situaciones de salud y los problemas, los brotes, son siempre una situación en la que uno tiene que usar todos los recursos que están disponibles y todas las capacidades también, por eso no tenemos ningún problema en recibir la colaboración, así como yo misma colaboré con la pandemia, con el gobierno anterior. Y de hecho hemos acogido las recomendaciones, definimos entre las sugerencias que nos hicieron, de hecho yo había llamado a un comité de expertos la semana anterior, el viernes anterior, los volvimos a convocar la semana pasada. Y entre las recomendaciones que hicieron justamente era mejorar un poco la gestión de la coordinación público-privada. Estamos separando la unidad de gestión de camas críticas con una unidad especializada solo en pediatría, que fue una de las recomendaciones. Estamos contratando y contratamos, de hecho ya están participando con nosotros asesores directos e intensivistas pediátricos que están coordinando ese tema y yendo a visitar las clínicas. Ayer fueron a visitar las clínicas. Y también en coordinación con otros intensivistas pediátricos que recomendó el mismo doctor Castillo. Así que todo eso se está haciendo en este momento y eso ha llevado también a la capacidad, al que se haya podido seguir aumentando la capacidad instalada de camas. Eso ha ido mejorando la gestión, digamos. Sí, ¿Se ha hecho tarde ese esfuerzo? Mire, el esfuerzo comenzó bien tempranamente y la verdad es que se ha ido aumentando la capacidad de camas en la medida que se han ido necesitando. Tampoco uno puede abrir camas antes de que exista la necesidad, porque eso implica una competencia con otras necesidades de salud. Claro. Entonces, por ejemplo, dentro de la fase de preparación, el mismo hecho de que nosotros hayamos prorrogado la alerta sanitaria en marzo incorporando el virus sincicial fue una antelación. Las reuniones con los directores de servicio me consta que empezaron incluso en marzo y abril, y que es el trabajo habitual de años que tiene la campaña de invierno, que creo que el doctor Ristori lo menciona hoy día en un artículo, que semana a semana se juntan los directores de servicio. Ahora hay una reunión diaria en la que yo estoy participando también, en que se analiza cuál es la situación con las camas. De hecho la tuvimos justo antes de venir para acá. Y se va abriendo y eso va implicando medidas que, por ejemplo, la suspensión de cirugías electivas, es decir, que uno va postergando otras atenciones para concentrar los recursos que siempre son limitados en justamente esta situación, que es responder a la contingencia. Claro, es que ahí lo que dicen es, bueno, ese decreto de suspender las cirugías electivas se publica el viernes en el Diario Oficial y se manda el 17 de mayo un correo electrónico diciendo que están las platas del La verdad es que había un oficio del subsecretario en mayo en que pedía que se suspendiera la cirugía electiva si se superaba cierto nivel de ocupación de las camas. La resolución que se publica en el Diario Oficial es una reiteración de esa medida para dar una señal más fuerte respecto a esa misma medida que ya se había indicado en mayo. Lo que pasa es que un artículo de Ex-Ante que investigó hacia atrás cómo se hacían todas estas cosas, dice que en febrero se tomaban estas determinaciones en los gobiernos anteriores o en los años anteriores. ¿Cuál determinación? La de, por ejemplo, empezar la campaña de invierno y empezar el trámite de los presupuestos. O sea, la campaña de invierno empieza en enero. De hecho, también empezó en enero. Empieza la preparación en enero con la capacitación y justamente la planificación de cómo se va a hacer la conversión de camas. Se pensaba que este año iba a ser especial por virus sincicial porque había ocurrido en el hemisferio norte, a pesar de que el año pasado también había sido fuerte. Después empieza en marzo, se entregan los recursos, en marzo se comienza la campaña de vacunación de influenza, que es parte también de la campaña de invierno, y las reuniones de coordinación con los servicios de salud, y la conversión de camas comenzó en el momento en que empezó a aumentar la demanda asistencial. O sea, no hay atraso. No hay atraso. Lo que sucede con este brote, que también hay que tener una relación respecto a lo que usted mismo mencionaba al principio, Iván, es de una magnitud muy relevante. O sea, si bien es esperado, la magnitud es inusual. Eso también hay que considerarlo, y nosotros tenemos un sistema de vigilancia muy robusto que nos da cuenta de esa situación y de los virus que están circulando y del monitoreo de camas, de las atenciones de urgencia. Entonces, lo que nosotros vemos es que frente a una situación esperada, que es planificar una campaña de invierno donde hay un virus sincicial que es complejo y para el cual se tomaron ciertas medidas como mantener los recursos que teníamos en pandemia, entregar recursos adicionales justamente para la reconversión infantil y después va a venir lo de adultos. Dentro de ese panorama hay una situación inusual que se adelanta varias semanas y que tiene una pendiente de ascenso mucho más pronunciada. Entonces ese es el trabajo que se hace con la Escuela de Ingeniería de la Chile, y en base a la pendiente de ascenso se empieza a planificar cuántas camas se deben abrir, y eso se ha hecho durante varias semanas este año. Entonces, frente a una situación, y eso es importante que la gente lo entienda, este es un virus, primero, que no tiene vacuna, porque hay gente que mezcla el tema de la vacuna con la no vacuna. Sí.
hubo una alerta sanitaria temprana porque de hecho se prorrogó la de COVID, porque yo realmente pensaba de que justamente el director de la OMS iba a bajar la emergencia internacional antes de la Asamblea Mundial de la Salud, que fue en mayo, que yo estuve ahí en la Asamblea, y que por lo tanto teníamos que prorrogarla y no por 3 meses, sino que hasta el final del invierno, o sea, no al final del invierno, pero hasta el final del periodo en que siempre hay problemas, que hasta el 31 de agosto, prorrogarla con todos los virus respiratorios, porque además estábamos con influenza aviar, sabíamos que venía el sincicial, y dentro de esa planificación, con recursos extraordinarios y todo, sucede algo que es inusual en el sentido el adelantamiento y de la pendiente. Y para eso, justamente, en cualquier situación de emergencia sanitaria, tiene que haber un sistema de monitoreo montado y tiene que haber una toma de decisiones que va acompañando estas situaciones inusuales para justamente ir respondiendo a estas contingencias. Y eso es justamente la amplificación de la capacidad de camas que ha permitido que hayamos logrado no estar en un 100% de ocupación a nivel de todo el país. Pensamos que hemos aumentado las camas clínicas en un 60%, prácticamente de la dotación inicial, y que convertir camas pediátricas es complejo y que el recurso más limitante que tenemos es de intensivistas pediátricos. Ministra, si eso es así, si el Ministerio de Salud mantiene el músculo que le ha permitido enfrentar todas las crisis sanitarias e invernales a lo largo de los años y con la experiencia aprendida, en esa misma lógica, ¿le molestó lo que pasó esta semana de que el expresidente Piñera pusiera a disposición como sus equipos y la gente con experiencia en el manejo de la pandemia como a disposición del gobierno? No, no me molestó en lo absoluto. Nosotros acogemos todo, como dije antes, acogemos toda la colaboración. Yo estuve dispuesta a colaborar en su gobierno en forma de honorem todo el tiempo en la comisión pandémica, que trabajábamos hasta la madrugada analizando toda la información para un virus que ni conocíamos. Después seguí con este gobierno como presidenta del Consejo Asesor. Es una práctica habitual que uno recurra a todas las capacidades y ciertamente hemos estado en conversación. Yo tengo invitados más bien a todos los exministros este día lunes en la tarde, justamente para seguir escuchando sus experiencias, porque enfrentar una situación como la pandemia de COVID o como fue la pandemia de H1N1 son todos elementos en que uno va teniendo un aprendizaje. Por cierto que siempre hay temas que hay que mejorar, siempre hay temas que mejorar, hay coordinaciones que se pueden haber optimizado, pero esa es la fortaleza del sistema de salud, incluso del sistema como un todo, público y privado, en que vamos aprendiendo de cada una de las circunstancias en que vamos viviendo, y justamente ese aprendizaje también lo hicieron las autoridades anteriores. A mí no me molesta nada que nos ofrezca ayuda. Y ese conocimiento es una fortaleza del Estado, no es una fortaleza gubernamental, es un buen concepto. Es una fortaleza transversal y, además y por lo tanto uno tiene que recurrir a eso cada vez que hay una situación más crítica. Sí, a propósito de eso, hay mucha gente que ha dicho, ahora les toca a este gobierno, como dijo el presidente en ese mismo lugar, otra cosa es con guitarra, bueno, ahora les toca sufrir lo que ellos mismos criticaron de manera bien inmisericordia durante la pandemia. O sea, la gente del actual oficialismo fue extremadamente crítica con el manejo pandémico. No todos. Usted no. No, claro, yo soy parte del oficialismo, de hecho soy la ministra de Salud. ¿Ya? Sí, es cierto que hubo mucha crítica, yo creo que el mismo presidente lo reconoció, incluso en el mensaje presidencial el año pasado. Y bueno, son temas de política. Yo creo que hay que tratar de que salud salga por encima. Yo creo que los sectores sociales tienen que tener ese enfrentamiento en el que las necesidades nos unen a todos. El virus no reconoce las diferencias que nosotros tenemos, no reconoce las fronteras imaginarias que nosotros tenemos, nos afecta a todos. Ciertamente que el impacto que tiene es distinto dependiendo de los determinantes sociales y de las condiciones de habitabilidad y de nutrición y si nacieron prematuros o no los niños, pero es una amenaza que es común. Por lo tanto deberíamos unirnos, así como debimos unirnos cuando enfrentamos la pandemia, deberíamos haber trabajado más unidos, incluso a nivel planetario, que no se vio tampoco. Estas situaciones deberían unirnos, a pesar de que efectivamente se presta para críticas que, bueno, es entendible. Sí. A propósito de críticas, la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Redes publicó esta semana un comunicado criticando bien fuertemente a las autoridades. Habló de terminar con el padrinazgo y el amiguismo, diciendo que había funcionarios o dirigentes o directivos, digamos, que no eran eficaces y que estaban, como entre comillas, protegidos por ese padrinazgo, por ese amiguismo.
Bueno, y a mí me parece lamentable justamente que en estas situaciones nosotros tenemos que estar unidos y que no aparezcan estas acusaciones, que en realidad existe la posibilidad de hacerlas ver de cualquier otra forma, porque justamente instalan una duda y una situación en el que no corresponde que ocurra en este momento. Yo creo que en este momento en el que estamos todos tenemos que estar enfocados a responder a esta situación del virus sincicial y después el de influenza, prepararnos también para el tema de influenza, que tenemos que estar concentrados en eso, y todas estas otras situaciones más bien nos desconcentran. Así que en realidad yo prefiero que estemos enfocados en lo que corresponde, después podemos analizar todas las situaciones que ellos están denunciando. O sea, las peticiones de renuncia para después también. Sí, también. Ministra, ¿hablemos de la ISAPRE? Sí, bueno. Le han ocupado harto tiempo sí. en estos últimos meses. Sí, está lleno de sorpresas también. Una cosa dentro de lo esperado también hay cosas inusuales. ¿Ve? Igual que con el sincicial. Sí. ¿Qué entendió usted del fallo del viernes? Bueno, yo entendí lo que explicó el ministro Cordero, que efectivamente hay un alcance general hacia los que están afiliados a las ISAPRES de la recurrida, porque lo que hizo la Corte Suprema es tomar casos como tipo para analizarlos en sus sentencias, que son varias, y que hay un alcance general hacia las personas que son afiliadas de la misma ISAPRE, donde hay personas que recurrieron a la Corte. Y las recurridas son prácticamente todas las ISAPRE, porque no está esencial, que empezó a operar después. Así claro, que y por lo tanto no tiene a nadie con la otra tabla. Exacto, y creo que la ISAPRE cerrada de Codelco. Digamos, sí, me parece que hay una de las cerradas. Sí. Ya, o sea, estamos igual que antes del domingo pasado, digamos. Sí, volvimos, claro, avanzamos para llegar al mismo punto. Como en los juegos esos como en el Metrópoli. Como el Ludo. Claro, como el Ludo. Según el exministro Mañalich, el fallo, lo hizo en una columna en el Mercurio de hoy, el fallo, el del viernes, confirma lo del otro y por lo tanto confirma que esto es una pena de muerte para el sistema de seguro de salud. Bueno, confirma lo que nosotros veníamos planteando, las estimaciones o sea, el enfoque que tomó la Superintendencia de Salud, pero de ahí a hacer una sentencia de muerte, justamente nosotros lo que estamos tratando con el proyecto de ley corta es dar un cumplimiento a la sentencia, pero que efectivamente no sea una sentencia de muerte para las ISAPRES, porque a nosotros lo que nos preocupa, en realidad más que la supervivencia de las ISAPRES, son los derechos de los afiliados y que no pierdan su cobertura de servicios y la cobertura financiera. Por lo tanto, Por eso es que como gobierno hemos hecho el esfuerzo de preparar un proyecto de ley que permita dar gradualidad al cumplimiento de los elementos de la sentencia, que son efectivamente complejos desde el punto de vista financiero, o sea, el tema de los excedentes, más la aplicación universal ahora de la tabla de factores, hacia los contratos que no lo tenían aplicado, que es la misma gente a la que se le debería devolver los excedentes prácticamente, más la suspensión del cobro de los menores de 2 años, son elementos que, de acuerdo a la estimación de la Superintendencia, son muy ominosos del punto de vista financiero, y justamente el proyecto de ley lo que pretende, que también lo han explicado otros ministros que participan con nosotros en la Fuerza de Tarea, es tratar de mitigar ese impacto financiero para que finalmente haya el cumplimiento de la sentencia y haya una estabilidad en el sistema que permita evitar una disrupción abrupta mientras posteriormente se discuta qué es lo que pasa con el sistema en su conjunto, que es la ambición que tiene este gobierno posteriormente de entrar a una discusión más de reforma. Claro, lo que pasa es que para tener esa discusión hay que tener el sistema funcionando. Claro, despejemos ese punto, o sea, esto no es un salvataje para la ISAPRE, nadie la está defendiendo, hay que salvar a los pacientes, básicamente, y a los cotizantes. A los afiliados. Sí. A los afiliados. Dicho eso, si el fallo se aplicara a rajatabla con los cálculos de la Super de Salud, que son 1.400 millones de deuda, más una caída de los flujos de 31.000 millones de pesos mensuales para todo el sistema, eso es imposible que funcione. ¿Usted cree eso, no? O sea lo ¿usted comparte que así no puede funcionar? Lo comparto al punto que por eso en el proyecto de ley corta nosotros planteamos una gradualidad en la implementación de esos elementos, que efectivamente puede haber una aplicación de la tabla de factores, que el tema de los excedentes, el proyecto de ley le otorga un plazo de 6 meses a las ISAPRES para que preparen un plan de pago, crea un consejo asesor hacia el superintendente para que le ayude a revisar esos planes de pago. Hay una iteración en eso, en que si el plan de pago es adecuado o no. Si no es adecuado, no llegan a acuerdo, finalmente la superintendencia va a tener la potestad de definirlo. Después hay un mecanismo para hacer un mejor reajuste del precio, para reconocer en parte este tema del flujo hacia adelante.
del ICSA. Y hay elementos que tienen que ver con cómo se trata el pasivo en la industria, de manera que no aparezca, digamos, en los indicadores y lleve inmediatamente a la intervención de la industria, sino que se separe. Que se lleven en una cuenta separada. Claro, que se lleven en una cuenta separada y tener como más atribuciones para la ISAPRE. Con todo, nosotros entendemos que todos los proyectos de ley que se ingresan al Congreso pueden ser perfectibles, que no es un buzón, así que estamos ahí, y el presidente lo ha dicho varias veces, nosotros estamos en este ejercicio de la discusión del proyecto de ley. En este momento yo he estado acompañando todas las sesiones en el Senado. Se han hecho presentaciones de los ex superintendentes, el superintendente de ISAPRE justamente el lunes pasado empezó a explicar en detalle cómo se llegó a esa estimación. Va a terminar... Lo que pasa es que esa sesión estaba marcada por la entrevista de la ministra de Banco, digamos. Claro, fue un poco más justo, claro. Así que quedó en la mitad. Claro, pero igual era importante el conocer en detalle y ahora mañana se va a seguir contando la memoria de cálculo efectivamente de esa estimación y estamos abiertos a recibir propuestas que permitan mejorar del punto de vista de los distintos sectores del proyecto de ley, pero siempre que permita el cumplimiento de la sentencia. La pregunta es cómo lo van a hacer, particularmente con el tema del flujo, porque el gobierno tiene 23 votos, contando a todos los independientes, tiene 23 votos en el Senado y necesita 26. Entonces, sí, no, ciertamente, por eso es que nosotros... Aparte de las sesiones, ¿ya lo están negociando de alguna manera? O sea, tenemos que conversar ese tema. Esta semana hubo como una pausa esperando lo que decía la Corte Suprema, pero justamente esa pausa ya terminó y justamente vamos a empezar esas conversaciones esta semana. Y queremos darle un trámite rápido justamente para terminar con esta situación de incertidumbre para la industria. Y para los afiliados, que son lo que más nos interesa. Yo creo que la gente que está con tratamientos de alto riesgo, con tratamientos de altísimo costo, que están recibiendo remedios, hospitalización domiciliaria, en fin, todo ese tipo, yo creo que debe estar un poco nerviosa, digamos. Porque a la larga, esas son las personas más perjudicadas. Esa es la prioridad que nosotros tenemos, la prioridad por la cual estamos presentando el proyecto de ley y no hacemos que el superintendente simplemente emita una circular y de cumplimiento de la sentencia, es para poder otorgar más posibilidades de gradualidad y para que también haya otro tipo de propuestas que puedan perfeccionar la propuesta que nosotros hacemos. Ministra, ¿qué le parece que a la larga este fallo, el del bien, el que rechaza los recursos de interpretación, en la práctica lo que termina haciendo es confirmar a los jueces como hacedores de política pública, que es lo que en la práctica el fallo hace, es lo que determina, digamos? Bueno, yo la verdad es que yo creo que no me corresponde a mí opinar respecto a eso, al ejercicio que hace otro poder del Estado. Justamente el lunes pasado, o el martes pasado, el ministro Cordero tuvo una extensa intervención en la Comisión de Salud del Senado explicando por qué en algunos tipos de sentencias los jueces dan un cierto alcance general, sin decir que es exactamente universal, sino con un alcance general porque hay partes que no son parte pero que están afectadas por la sentencia. Y yo me quedo con la interpretación que él tiene. Yo soy médico, la verdad. Además, no me corresponde hablar de lo que hace otro poder del Estado. A nosotros nos toca simplemente cumplir la sentencia y ese es el rol y mitigar o aminorar el impacto que pueda tener justamente en la certidumbre de los afiliados, que es lo que más nos interesa, y en su protección de derechos y de beneficios. A propósito, que es la segunda vez que menciona que está de acuerdo con el ministro Cordero, sí. ¿También está de acuerdo con él en lo que ha dicho el ministro respecto a la acusación constitucional contra la jueza de Vivanco? Sí. O sea, que no corresponde por unas declaraciones de prensa, digamos. Sí. Oiga, una última cosa. Dígame. ¿Vio lo del colegio de Talcahuano? Sí. Ya que le echaron la culpa a Marco Antonio Ávila, no sé qué, ya, y no tiene nada que ver. ¿Tiene que ver con el Ministerio de Salud eso? O sea, bueno, con el Ministerio tiene una relación indirecta porque es la aplicación bueno, el ministro de Educación lo dijo, que es una actividad que se hace en el contexto de una acción de salud que está normada por el Ministerio. Esta acción fue realizada por funcionarios del municipio y ciertamente... Porque son de un CEFAM, digamos. Claro. Por eso son funcionarios municipales. Sí, ya. Claro. Y ciertamente que en ninguna guía del Ministerio en la que se explica que en el fondo es una actividad extramural que se hace de ir a hacer ficha clínica y evaluar la situación de los adolescentes, cuando se trabaja con menores no puede no haber consentimiento ni puede no haber las condiciones de privacidad, de
de respeto a la autonomía de las personas y de las condiciones materiales en las cuales se está realizando cualquier tipo de intervención de salud. Entonces, yo, bueno, cuando tomé conocimiento de esta situación, hicimos un oficio pidiéndole al Servicio de Salud que investigara. También entiendo que hay otras entidades que están investigando y bueno, vamos a ver el resultado de esa investigación. Ya, pero no es una cosa del ministerio más allá de que es una política nacional. Claro, digamos. no. O sea, no es que hayamos mandado nosotros a la gente del ministerio a hacer ¿qué esa exactamente es un plan de control de adolescentes sanos? ¿Eso es? Sí, es como eso. Así es una ficha de salud del adolescente. ¿Y eso implica un examen físico? Puede implicar un examen físico, pero ciertamente que para el examen físico requiere consentimiento de los padres, asentimiento del menor y las condiciones materiales adecuadas a la realización. Que parece que eso no... Parece que eso falló. Pareciera, ¿no? Sí, por lo que se ve en la denuncia y eso es lo que nosotros necesitamos aclarar. Ministra, aparte de lo de la ISAPRE, se vienen 2 semanas más o menos complicadas en el CICIAL, así que le deseo mucha suerte porque si le va bien a usted, le va bien a todos los niños chilenos. Así que muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. No, gracias, Iván. Gracias y que mantengan por favor las medidas de prevención. El lavado de manos, el CICIAL se mantiene mucho en superficies a diferencia del COVID, así que es importante el aseo de la superficie, el lavado de manos, el uso de mascarilla si uno está enfermo, ojalá la mascarilla en los escolares y los profesores que se han enfermado bastante. Y que mantengan aislados los bebés. ¿Sí pasa lo que creíamos que pasaba con el COVID? Claro, no al punto de tener que limpiar las cosas del supermercado, pero sí en las mesas, manillas y qué sé yo, entonces hay que estarse lavando las manos y el alcohol gel. Y el alcohol gel en las manos. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza. Con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, esta mañana acá en Mesa. Que íbamos a hacer un zoom, o sea, yo prometí, tú no, que íbamos a hacer un zoom a los votantes republicanos a partir de los datos que hay en las encuestas. Sí. No, efectivamente, hicimos una encuesta bien reciente, ahora a principios de mes, donde le preguntamos a los votantes republicanos respecto a varias cosas y los comparamos ahora con el resto de la población. O sea, el resto de los votantes en general. Ahora, ¿por qué es interesante? ¿Por qué puede ser interesante? Porque de temas demográficos, no sé, edades, sexo, grupos socioeconómicos, se ha hablado algo respecto a estos votantes, pero en términos de subjetividades, es decir, de la manera que ellos tienen de interpretar, de leer el mundo, no se ha hablado mucho y es interesante compararlo para ver si son distintos como votantes respecto al resto de la población. Y de alguna manera ese universo es el 35% de los votantes que votaron efectivamente votaron republicanos. Empezamos a ver las láminas. A ver, ¿por dónde partimos con este zoom al votante republicano que hizo Cristian Valdivieso? Las preocupaciones, ¿cuáles son los temas que más te preocupan actualmente? Se le pregunta. Miren la delincuencia, a los votantes republicanos el 88% versus el 68% en el caso del resto de los votantes. Los derechos sociales, en cambio, 66% el resto, 47% solamente los republicanos. Es muy fuerte. Migración irregular les preocupa prácticamente el doble que el resto. Exacto. 60%. 70% les preocupa crecimiento económico y empleo. Casi 20 puntos más que al resto. Pero salud mental les preocupa menos, desigualdad no les preocupa prácticamente nada, versus el resto, y medio ambiente y diversidad e igualdad de género, poquito claro. Versus el resto, digamos, ¿no? Claro. Bueno, lo primero es que uno ve que quienes votaron republicanos tienen una preocupación por los temas materiales incluso más marcadas que el resto de la población, es decir, delincuencia, migración y crecimiento económico son prácticamente los tres temas que más los agobian, que más les preocupan, que más les importan. El resto de las cosas no es que no les importe, pero son en términos relativos menos relevantes. Menos urgentes. Exacto. Y por ejemplo, el tema de la desigualdad no es que sea, o de los derechos sociales, perdón, no es que sea un tema que no los interpele, pero en términos relativos los interpela menos que al resto de la sociedad. Claro. ¿Ya? Ahora, como primer foco, como primera mirada, y es importante irlo mirando en general así, no es que todos los republicanos tengan un patrón conductual o actitudinal distinto al resto de la población. Hay republicanos que votaron por Gabriel Boric y que votaron rechazo después en el plebiscito de salida. Perfecto. Y que ahora votaron republicano en esta elección. Es decir, no es un patrón particular ni un grupo homogéneo como lo vamos viendo. Ahora, sí tienen características particulares que los diferencian en alguna medida del resto de la población. Miremos más características en la siguiente lámina respecto precisamente de esas actitudes subjetivas. ¿Consideras que el país va bien o mal? El resto de los votantes, un 41% dice que el país retrocede. El votante republicano, un 81% cree que el país retrocede. Efectivamente. O sea, es muy marcado. Hay una opinión política muy marcada, ¿no? Exacto. Si bien la mayoría de la población todavía está pensando, o sea, hay más personas que dicen que el país retrocede,
los republicanos, quienes votaron republicanos, claramente tienen una mirada del país como un país que está muy a la deriva, que está en picada de alguna manera, y ese sentimiento es muy nítido en ellos. Y ese retroceso no solo es material, ¿no? No es solo material, es general, tiene mucho que ver con lo material, con la falta de crecimiento económico, pero también vamos a ver más adelante que tiene que ver con ciertos valores que son relevantes desde el punto de vista de republicanos. Pero lo grueso tiene que ver con los mismos temas que hablábamos delante, con la delincuencia, la inmigración desregulada y con el crecimiento, la falta de crecimiento. La falta de crecimiento, claro. Miremos la siguiente lámina acá en Mesa Central. ¿Eres más partidario en el clivaje medio ambiente versus crecimiento, la alternativa? ¿Eres más partidario de un Estado que favorezca la protección del medio ambiente? Miren la diferencia. O un Estado que favorezca el crecimiento económico y el empleo. Y ahí queda súper plasmado lo que veníamos diciendo. Un 22% del votante republicano es partidario de un Estado que favorezca la protección del medio ambiente y un 78% prefiere un Estado que favorezca el crecimiento económico. O sea, es un grupo que, a diferencia del total del resto de los votantes, que equilibran más o menos, si prefiere un Estado más bien medioambientalista, protector del medio ambiente o uno que favorezca el crecimiento, ellos son muy orientados al tema del crecimiento. O sea, cuando te dicen, mira, vamos a sacar el cobre versus el medio ambiente, prefieren sacar el cobre. Y si en una cuenta pública, por ejemplo, el presidente de la República no toca el tema del crecimiento económico o no habla nada respecto del mismo o de cómo se puede volver a crecer o cómo generar medidas reactivadoras, todo este mundo republicano siente que es un presidente que está desafectado o desacoplado de los intereses que a ellos los tocan, porque es muy relevante, medular en sus inquietudes. Para ellos el presidente está en otra. Al no escuchar que hay un énfasis en el crecimiento, por mucho que se escuche un cierto énfasis en delincuencia, algo en migración, pero la falta de crecimiento hace que sientan que el discurso queda absolutamente incompleto y no los toca. Es un grupo que además particularmente está más agobiado que otros respecto de las deudas, con más inquietud sobre el crecimiento económico futuro y muy desconfiado en que la economía efectivamente vaya a despegar en adelante. Y por lo tanto les pueda solucionar el problema. Exacto. Pero por lo tanto confían en que el despegue económico, el crecimiento económico, sí les contribuye a solucionar. No esperan del Estado una respuesta. Claro, exacto. Vamos a ver que son un grupo muy pro crecimiento, muy pro autoemprendimiento, emprendimiento personal, muy, digamos, antiestatista, pero al mismo tiempo desconfían que este gobierno va a ser capaz de reactivar la economía. Y eso tiene un efecto muy directo en la baja aprobación que tienen respecto del gobierno, del presidente en general. Miremos otra de las láminas de este Zoom de Criteria al votante republicano. Sobre la administración estatal de recursos naturales, ¿qué tan de acuerdo estás con que el Estado administre los recursos naturales como cobre, litio o agua? En general la población, un 67% está de acuerdo con que el Estado administre, pero en el votante republicano hay un 43% que está de acuerdo, igual son más, sí. Y un 40% que están en desacuerdo, o sea, están desacoplados del resto, pero igual están más de acuerdo con que el Estado, esos recursos estratégicos específicos, cobre, litio y agua. Exacto. No, esto es muy interesante porque efectivamente ellos son, el grupo que vota republicano es un grupo menos estatista, menos pro administración del Estado, de los recursos naturales, pero no son un grupo que reniegue de la importancia o del rol del Estado, incluso en la administración de los recursos naturales. Esto es muy interesante, porque esto sitúa el eje de la discusión, lo sitúa un poco más a la izquierda, porque este es el grupo supuestamente más de derecha. Exacto. Y ese grupo piensa que le da importancia al Estado en esto. Exactamente, le da importancia y ahí hay un grupo que probablemente que se cruza con gente, alguna de ellas que votó por el presidente Boric, que no tiene una mirada particularmente negativa del rol que puede tener el Estado, pero al mismo tiempo hoy día eso no es un tema central o medular sobre respecto y termina votando republicanos por unas razones no ideológicas, sino más bien prácticas. Exacto. ¿Puede ser? Y republicanos en un contexto de la elección de consejeros constitucionales donde el contexto fue muy vinculado con el día a día. O sea, no fue un contexto de una discusión constitucional, fue una discusión que se instaló sobre migración, sobre delincuencia, sobre el gobierno, sobre cómo lo está haciendo el gobierno, pero muy poco respecto al rol del Estado. Entonces, ahí es interesante también para el mundo republicano fijarse en estas claves, porque en una discusión más ideológica o electoral, si tú quieres, cuando se hable del rol del Estado, se hable de la injerencia que puede tener el rol del Estado en la vida de las personas, bueno, posiblemente algunos no van a tener una mirada tan, digamos, subsidiaria como la que puede tener la ideología republicana, si tú quieres, o el mismo José Antonio Kast. Si en el Consejo Constituyente los 22 republicanos se ponen ultraliberales, van a estar desacoplados. Exactamente. ¿No? Veamos otra de las láminas. En el Zoom al votante republicano que hace Cristian Valdivieso. Disposición frente a la nueva Constitución. Mira esto. Disposición a aprobar casi igual que los otros. 19, 18 es el panorama. A mantener la propuesta de nueva Constitución, un 37% de los votantes republicanos está inclinado a
mantener la propuesta de nueva constitución. ¿Todavía no lo tiene claro? Un 45%. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer José Antonio Kast en este escenario, digamos? No, lo que está diciendo esta lámina es que de alguna manera la inclinación más rechazista de lo que venga proviene de parte de republicanos. De estos votantes. De estos votantes. Los votantes republicanos en gran medida votaron por republicanos, quienes votaron por republicanos porque estaban chatos del tema constitucional. A ellos los tiene absolutamente aburrido el tema republicano representaba lo eso, siente absolutamente desconectado de los problemas que tiene que ver, que tienen importancia hoy día en el país. Y desde esa perspectiva, el Partido Republicano y José Antonio Kast tienen un tremendo desafío en el Consejo Constitucional porque de alguna manera dejar contenta a las bases que votaron, de alguna manera es que la Constitución no emerja, pero al mismo tiempo que no emerja la Constitución es un fracaso del partido que tiene la mayoría de los consejeros dentro del Consejo. Un fracaso de gobernabilidad y de contenido. Es una tensión y una suerte de paradoja en la que están instalados ahí, complejas de solucionar. Qué buena, sí. Es una gran paradoja. Este es el grupo más chato, más aburrido del proceso constituyente, más aburrido del tema constitucional y que además ve que el tema ha sido muy manoseado por la clase política, desinteresado y desconectado de la realidad de la gran mayoría de las personas. Es un tema politizado y de interés del mundo político más que un interés desde los ciudadanos. O sea, literalmente en este tema José Antonio Kast está caminando en una hoja bien angosta. Fue tanto su éxito que eso arriesga un posible fracaso, de alguna manera, porque al tener hoy día la mayoría, tiene que lograr compatibilizar la idea de una base que no quiere que se enfoque en el tema constitucional, no quiere que la Constitución sea, digamos, lo más relevante o lo más recurrente en la conversación política y social, pero al mismo tiempo tiene la mayoría y por lo tanto tiene el riesgo de hacer fracasar el proceso. Ahora, si uno mira lo que ha dicho José Antonio Kast este último tiempo, lo ve bastante distante del tema constitucional. O sea, no es su tema central. No es su tema, claro. Él tiene razón en eso. Mirando esto tiene razón en que no sea su tema. Pero por otra parte, a lo mejor lo que le gustaría es que se acortara todo, digamos. O sea, que todo se discutiera antes, que adelantáramos el plebiscito, que se resolviera lo más rápido posible, digamos. Bueno, puede ser porque efectivamente todo lo que genere un cierto incordio dentro del proceso de alguna manera lo va a tocar o va a tocar a los republicanos, efectivamente, porque ellos son los que tienen la gran mayoría y tienen de alguna manera el peso de la prueba. Nueva lámina en este Zoom al votante republicano. Adopción homoparental. ¿Qué tan de acuerdo estás con que las parejas homosexuales deberían tener derecho a adoptar hijos? O el 55% de la población está muy de acuerdo. Todos los votantes no republicanos. En cambio, los republicanos, un 26% solamente está de acuerdo y un 47% está muy en desacuerdo o en desacuerdo. ¿Cómo interpretar esto si es que el votante no estaba tan ideologizado? Digamos, pero aquí hay una cuestión clara. No, en términos valóricos es un grupo bastante más conservador que el resto de los votantes. Y en esos términos, y particularmente la adopción homoparental es un grupo que tiene más desacuerdo con ello que acuerdo. Y en eso marcan una diferencia respecto del resto de la población. Incluso respecto del mismo votante de Chile Vamos. Hay similitudes entre el votante republicano y los votantes de Chile Vamos, pero hay diferencias importantes y entre otras tiene que ver con los temas valóricos. Oiga, claro, porque hay un 21%, o sea, siempre hay una parte del país que no está de acuerdo con esto, con la adopción homoparental, pero en el caso de los republicanos eso llega casi a la mitad. Exacto. Igual es bien desproporcionado. Digamos. Hay una tensión respecto del resto de la sociedad importante, en términos valóricos. Sigamos con la siguiente lámina, ya que estamos. Valoración de la democracia. ¿Con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo respecto de la democracia? La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Hay un 55% que uno podrá encontrar poco, pero bueno, es lo que hay. Del resto de los votantes que piensa que sí, que la democracia es preferible a cualquier otra cosa. Y en los republicanos ese número es 37. Sí, efectivamente. 37. Hay un 28% de republicanos que considera que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Hay un 16% que dice que a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que un autoritario porque el lunes igual hay que trabajar, por decirlo así, y hay un 20% en los dos que no saben ni responden. Claro, hay una deriva más autoritaria, si se quiere, en el grupo de votantes republicanos respecto del resto de la población, en un contexto donde la democracia no está mayoritariamente y masivamente valorada y se discuten otras formas alternativas de gobierno, exactamente, pero en particular en el mundo republicano o los votantes republicanos tienen una deriva más autoritaria y una demanda de más autoridad en general en la sociedad y eso también afecta en la visión o la percepción que tienen respecto de la democracia. Claro, el comentario clásico del votante republicano que te dice, mira,
2 o 3 años de mano dura y después seguimos con la democracia, una cosa así, ¿no? Claro. Ahora, esa idea loca. Esa idea, claro, bueno, esa idea bien loca, desacoplada, que tampoco se narra discursivamente desde este mundo como una vulneración a la democracia. Se lee más bien como una democracia más autoritaria, si se quiere. Y sienten que hoy día la democracia deja demasiado espacio a una suerte de mano blanda y demandan un liderazgo más autoritario. Y en eso se refleja en los datos. En esos números. ¿Y por qué un liderazgo más autoritario? Porque ellos lo asocian, en general, y estoy generalizando, el mundo republicano lo asocian con la posibilidad de tener una regulación migratoria mejor, tener mayor control de la delincuencia y al mismo tiempo mayor control respecto de la importancia sobre el crecimiento económico. Tal cual. Ya, la última lámina que está disponible en este Zoom al Partido Republicano. Este es un cuadro donde se ubican los dos ejes. Más liberales, más conservadores en la línea horizontal, más Estado, más mercado. Más mercado, es la alternativa. En la línea perpendicular, el votante republicano se ubica en el cuadrante más conservador y más mercado. Y más promercado. O sea, más conservador en lo valórico, más promercado en lo... Exacto. Ahora, tampoco es que no hayan votantes republicanos que no vean un rol del Estado, una injerencia del Estado importante. Tenemos un 37% si sumamos ambos ejes, pero hay un mayor foco en efectivamente actitudes pro mercado, pro emprendimiento, pro baja de impuestos, etcétera, y también un foco más conservador. Y ahí es donde republicanos en general muestran un 53% que se identifica más bien con el eje conservador, ya sea en la versión de Estado o la versión de mercado, pero con el eje conservador, y en eso son... Como lo que veíamos de la opción homoparental. Exacto, y en eso son distintos respecto a la sociedad. La opción homoparental, la relación con el aborto, el matrimonio homosexual, o sea, distintos temas valóricos, la eutanasia, donde ellos son más conservadores que el resto de los votantes en general. ¿Pero no era así la derecha en los 90? ¿Valórica, o sea, conservadora en lo valórico, liberal en lo económico? Ese era el ideario bien clásico de la UDI, si se quiere, pero no de toda, claro, no de toda la derecha, y eso se ha ido moviendo dentro de la derecha y hoy día, de alguna manera, republicanos ha logrado ese nicho. Estamos hablando de los votantes republicanos, estamos hablando de la militancia republicana. Los votantes republicanos. O sea, hay una parte de estos que pueden votar por otro. Hay muchos votantes republicanos del 7 de mayo que no son ni militantes republicanos y que en su día pudieron haber votado por Gabriel Boric y que tienen miradas que, si bien son mayoritariamente conservadoras y pro mercado, también hay espacio para agendas un poco más liberales. Y que pueden cruzar el río una y otra vez, digamos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ahora, hay un mundo, y con esto cierro, Iván, un mundo interesante de diferencias con Chile Vamos. O sea, el votante republicano comparte muchas cosas con el votante de Chile Vamos, pero hay algunas diferencias importantes. Ahora, eso es materia de otra conversación, de una columna que escribí en Exante que está ya publicada. Está bueno lo aviso. Ya, con Cristian Valdivieso seguimos en el siguiente bloque. Se nos unen Quique Mujica y Pepe Out para que analicemos la semana política. Así que eso lo tenemos más adelante acá en Mesa Central que hacemos con nuestros auspiciadores. Por cierto, construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile ayudan al mundo a reducir las emisiones de carbono y a acelerar el desarrollo económico responsable. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. La pausa y volvemos en Mesa Central. En el bloque anterior se nos une Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y don Pepe, buenas tardes ya. Don Pepe Out, buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Para que analicemos la semana política aquí, que partamos por el fallo de la Suprema, un fallo que no fue fallo. Como dijo la ministra Aguilera hace un ratito acá en el programa, volvimos a foja cero. Estamos igual que el domingo pasado. Oye, rescato un párrafo del reportaje de Leslie Ayala, que le hizo la entrevista a la ministra Vivanco y Catalina Batarse. En la tercera de hoy. En la tercera de hoy. Dicen: aunque integrantes de la tercera sala aseguran que no sabía de la entrevista, un funcionario de Palacio asegura que ella se inmoló por algo que parece era compartido por todos. Pero lo que destaco es esto: otro juez comparte dicha visión y explica que en la sala sabían y querían decir eso. El problema, aseguran las altas esferas del Poder Judicial, es que nadie pensó en el nivel de consecuencias. Duras críticas de acusación constitucional. O sea, ¿cómo no iban a pensar que una declaración así no iba a dejar la soberana tendalada? O sea, el análisis crítico de los jueces de la Corte Suprema que si están en esta de apoyar a Vivanco le dijeron vaya a hacerlo porque quizá pasen advertidos. O movemos un poco la aguja. O movemos un poquito la aguja, pero ¿cómo no presumen que esto era una bomba nuclear sobre el fallo? Don Pepe Out. Yo creo que el cálculo equivocado está en el comportamiento del gobierno. A ver. Yo creo que la tercera sala pensó que con esto le estaban entregando una salida al gobierno, que es cumplir el fallo y sin que quebrara el sistema. Y la verdad es que el gobierno ha mostrado la hilacha, digamos, porque se abalanzaron sobre el fallo, defendieron a ultranza
la interpretación original, de modo que lo que queda en evidencia es que, digamos, la fuerza del grupo que quiere aprovechar esta circunstancia para hacer una reforma integral del sistema es mucho mayor de lo previsto. De hecho, la ministra que estuvo aquí recién había hecho una hipótesis de 140 millones de dólares, ¿recuerdan ustedes? Claro, de deuda. A devolver. 1.400 era. No, de 140 millones de dólares. Claro. Que fue cuando el se informe del publicó ministerio. todo. Es decir, Claro. aquí hubo un debate interno dentro del gobierno. De la cifra más. De cuánta plata se debía, claro. Entre quienes querían aplicar el fallo, pero manteniendo, digamos, el sistema, y quienes querían aplicar el fallo para que el sistema debiera cambiar de manera forzada. Y yo creo que ese cálculo no lo hizo la Suprema. La Suprema debe haber pensado que el gobierno estaba interesado en ambas cosas, en que se aplicara el fallo y que no se cayera el sistema. Ahora, sí, el presidente de la Corte Suprema, inmediatamente después de la declaración, le quitó piso. Dijo que la tercera sala explique. Yo no tengo por qué explicar, pero son Y dichos eso que personales. se supone, ahí dice en el mismo artículo, dice que el ministro Fuentes es aliado de la ministra Vivanco. Menos mal. No me ayude, Si no- compadre. Cristian, sí, imagínate si no. No, es evidente que estamos frente a un problema muy complejo donde el gobierno entró en una suerte de paradoja, donde está en un conflicto donde va a perder o perder, o sea, inevitablemente, porque el gobierno, desde el momento que se tira contra la ISAPRE, con muy buenos argumentos, con muchas razones y con mucha sensibilidad desde el punto de vista de la opinión pública, no nos olvidemos que las ISAPRE, más que mal, son de las instituciones más mal evaluadas en términos de la confianza de los ciudadanos, pero al mismo tiempo se puso en un problema, porque si no se resuelve el tema, lo que va a pasar acá es que el descalabro de la ISAPRE va a significar que hay un descalabro más grande en el sistema de salud, y la integración que hoy día existe, donde mucha gente que se atiende en FONASA, o sea, que tiene FONASA y que se atiende en centros privados de salud, va a empezar a quedar la descalada porque no van a tener dónde atenderse también. Entonces, el descalabro potencial del sistema de salud va a afectar al gobierno. Claro. Recular hoy día respecto del llamado, de alguna manera, algo incendiario, pero razonable si se quiere, pero algo incendiario a terminar o a que las ISAPRES cumplan a rajatabla, el dictamen también va a dejar al gobierno en un problema. Entonces, hay un problema aquí insalvable Esto no tiene solución. desde el punto de vista, una suerte Claro. de paradoja, pero que al mismo tiempo hay que solucionarlo, porque si no el problema finalmente no va a tener que ver con un tema ideológico, simbólico de terminar con una cierta industria, sino que va a tener que ver con los afiliados. Hoy personas. las palabras de... Hoy día hay un artículo en el Mercurio, Jessica Martí Corena, la periodista, lo escribe, sobre la ofensiva legal de las ISAPRE Sí. después de las declaraciones de Vivanco. O sea, la ISAPRE, cuando salió el fallo, reporteando, las ISAPRE decían ganamos. Y el gobierno decía, no ganaron, pero estuvo puesta en la discusión, mira, y todavía lo dicen, que en el fallo todavía hay espacio para que sean casos particulares y no demanda completa, pero el gobierno dice que no, que eso ya está zanjado, O sea, el ministro de Justicia fue taxativo, la ministra dice que está totalmente de y hoy acuerdo día con- también el con ministro Rubén. le preguntan 4 veces y dice que no, Sí, exacto. que no fueron, o sea, fueron más enredados el día que se promulgó la Corte Suprema, pero lo que dice aquí es que van a raíz de las declaraciones y dan una cifra más médica, dice que el daño estimado por todo esto que ha pasado son 670 millones de dólares. Están presionando la Cancillería y ante cortes internacionales. O Que es el sea, controlador de Banmédica y de Vía 3. Esto se puede enredar hasta el infinito. Muchísimo. Y es como la paradoja de la espada. Claro. ¿Ah? Si me la dejan, me muero, si me la sacan, me matan. O al revés, ¿no? Sí. Y yo pensé, fíjate, que el gobierno iba a sacar las castañas con la mano del gato. La Suprema los había metido en el problema. Ofreció la mano al gato. La de Suprema hecho. ofreció la mano y el gobierno la negó. Y yo creo que eso tiene que ver con la fuerza que tiene al interior del gobierno el equipo de salud que Pero hay piensa como un en complejo una ahí, reforma ¿o no? radical. Porque la verdad yo nunca no he escuchado a nadie defender a la ISAPRE. Pero hay como un complejo que el gobierno a cada rato está aclarando, no, esto no es un salvataje, no queremos un salvataje, no queremos un salvataje. Porque parece que en la gente prendió la idea de que hay un salvataje y eso provoca como una especie como de sentimiento de culpa en el gobierno, como si soluciona esto, salva la ISAPRE. Obvio, además es como el retiro. La gente pensó en plata fresca. Bueno, Claro, y además- la verdad es que el proyecto de ley que está en el Parlamento no plantea plata fresca. No, y la Porque ministra fue plantea taxativa que son- prestaciones. exactamente. Prestaciones, además, en un tiempo a discutir. No Y nos el va a ministro llegar ningún Cordero cheque. dualidad. ¿Ah? el ministro Cordero dice lo mismo hoy día. Lo mismo, claro. Excelente. No va a llegar ningún Exacto, cheque. digamos. pero
una web puso cuánto podía retirar cada uno. El Quique calculó. El Quique Sí. calculaste lo tuyo. Era medio auto. Medio auto. Medio Medio Ya, retiro. o sea, a la gente le hace peso porque la ISAPRE está mal evaluada y todo, porque existió en algún momento la fantasía de que no iba a llegar un cheque. Hay como una cosa que esto te tiene que cumplir sí o sí, digamos. O sea, es una manera también de enfrentarse contra las injusticias del mercado que la gente muchas veces ha criticado. Si no nos olvidemos que, entre otras cosas, el estallido social tuvo que ver con eso, ¿verdad? Sí, pues. Las arbitrariedades, las injusticias, las corrupciones, los abusos, era un tema que estaba ahí dando vuelta y que de alguna manera es menos relevante, pero sí, sin duda una muestra. Sí, sin duda sigue dando Porque vuelta aquí ahí, por lo incluso tanto. yo he escuchado gente hablar de la colusión de la ISAPRE, y no es colusión lo que hay acá. Ahora, lo que yo creo que es ingenuo, claro, lo que yo creo que es ingenuo es que el gobierno quiera hacer de esto un tema político, porque además la ISAPRE le pegan al 15% de la población, la gran mayoría de las personas está en FONASA, es un tema que termina siendo más bien del grupo ABC1 con suerte, pero que los efectos al final del día van a ser sobre todo el sistema de salud y sobre todo los usuarios. Entonces, Claro, los efectos son muy... es un tema complejo. Ahora, como dice Pepe, quizá acá hay una tensión posiblemente entre las dos almas del gobierno, en este caso las dos almas respecto a una reforma a la salud, y el presidente es el que tiene que liderar en un tema que va a ser complejo porque al presidente le va a costar mucho empujar un acuerdo en esto, por lo mismo que... Pero volvemos a más foja cero, pues. Pero espérate, hay una diferencia, a propósito de lo que dice Cristian, hay una diferencia que es súper palmaria. Yo he entrevistado a las dos ministras de salud de este gobierno. La ministra Yarza siempre decía, no, las ISAPRES no van a caer porque sus controladores no van a dejar que caigan. Eso es lo que decía. Se van a poner. Lo van a poner. Ándase. Eso. Pensamiento mágico si es que estamos en la situación que estamos ahora. La ministra de Salud acaba de decir que ella sí cree que se van de espalda y que el sistema cae si es que el fallo se aplica a rajatabla. O sea, me parece que están expresadas las dos posiciones, ¿o no, Pepe? Efectivamente, porque no son solo las ISAPRES, no es solo la población que se atiende en ISAPRE, es esa parte muy sustantiva de quienes están en FONASA y que se atienden en las clínicas privadas. Porque es obvio que la caída de las ISAPRES le lleva la caída de las clínicas privadas, más que no sea por la gigantesca deuda que tienen las ISAPRES, pero no solo por la deuda, que son provisores. Y luego la capacidad del Estado en un tiempo razonable de hacerse cargo de los miles y miles de personas, sobre todo aquellos que tienen enfermedades preexistentes en curso. Son 800.000. Sí, claro. Esto ha generado además en un momento una incertidumbre muy vital, que puede ser incluso mucho más fuerte que el tema de la delincuencia para muchas personas. Porque la opinión pública efectivamente es muy contraria a cualquier salvataje, a cualquier arreglo, pensando en lo de los bancos, en la dictadura, en fin. Y tiene sentido. Por supuesto, sí. Pero es muy frágil esa opinión pública, porque el día que cambie de no podemos salvar a las ISAPRES a no me pueden atender en tiempo y forma. O se están muriendo los pacientes. O se están muriendo pacientes. Y vienen los ricos a ocuparlo. Claro, ahora ¿sabes cuál es el problema, Gregorio? ¿Sabes cuál es el problema? Es que entre tanto tema impopular en que está metido el gobierno, encontrar un tema popular, como dice Cristian, que sintoniza con la mayoría, porque la mayoría abomina de las ISAPRES. Las ISAPRES y la AFP compiten, ¿no es cierto?, por el fondo de la tabla de valoración de las instituciones, que el gobierno encontró aquí una manera de compensar el desequilibrio que generan las otras situaciones. ¿Es posible, Cristian? Claro, pero al mismo tiempo se pierde la lógica que el problema de buscar una manera de confrontar y de compensar la falta de adhesión popular en otros temas, bueno, le va a generar un problema de administración y de gobernabilidad, porque finalmente el problema le va a rebotar al gobierno. Entonces el gobierno, en esta lógica, creo que ha terminado cayendo en esta lógica como reivindicacionista, de alguna manera más simbólica de enfrentar a las ISAPRES, pero también tiene que entender que ellos están gobernando y que el problema lo tienen ellos. Es decir, si el sistema se cae o si la gente va a atenderse al sistema de salud y le dicen, mira, tiene que pagar en efectivo ahora, porque resulta que nosotros los centros privados ya no le damos crédito a la ISAPRE porque no tenemos, porque el sistema de salud está complicado, eso le va a pegar al gobierno. Y cuando eventualmente, como dice la ministra, pueda caerse el sistema de ISAPRE y todos los usuarios de ISAPRE terminen
colapsando FONASA o el sistema, o yéndose a FONASA y colapsando el sistema público, o no pudiendo acceder al sistema privado y teniendo que colapsar el público, el problema le va a caer al gobierno. Y ahí el tema de la popularidad, que puede ganar unos puntitos producto de hacerse de la crítica a la ISAPRE, bueno, problema mayor. Pero bueno, el punto que menciona Iván respecto de la primera impresión de la ministra Yarza era, estos ganan tanta plata, son tan poderosos que no se van a ir. Eso mismo lo dijo en una entrevista, ¿no? Claro, pero todavía no hacían el análisis de too big to fail, demasiado grande para caer, porque eso ya el too big to fail es cuando el Estado, el gobierno tiene que asumir que no pueden quebrar. No es que la empresa, además piensa estos señores de UHG que están en Estados Unidos, que son dueños de dos ISAPRE, de claro, Médica y Vida 3. ¿Por qué no? ¿Sabes que me aburrí y me voy? Sí, pero además hay una cosa, a ver, 1.200.000. claro. Hay una cosa un poco ideológica, es decir, tienen tanto dinero que no van a caer nunca. Bueno, pero es que el dinero es cuando hasta que uno quiera ponerlo, por una parte. Por otra parte, podrían aplicar la ley y decir a rajatabla y si caen, caen. Pero la pregunta es si tienen preparado un sistema de salud alternativo, listo para recoger a este 15% de personas que hoy día están en ISAPRE. Porque la única solución es capitalizar hasta el infinito las empresas por el problema del flujo, que es el más importante de todo, más que la deuda hacia atrás, digamos. ¿Y quién va a poner plata en una compañía que no tiene certeza respecto al...? Bueno, todo eso es lo que debería haber solucionado la política antes que la tercera sala. Por cierto. Absolutamente. O sea, aquí hubo un par de gobiernos que se omitieron. Chutearon, un par de congresos que no fuimos capaces de generar consenso para resolver el problema a tiempo. Pero usted... Y también, digámoslo, las ISAPRES que se resistieron a cualquier modificación de sus condiciones de trabajo. Y no solo eso, las ISAPRES voluntariamente podrían haber cambiado. Absolutamente. O sea, haberle pedido a la super, ¿sabe qué? Arreglemos esto y arreglemos todos los planes con la nueva tabla de factores y se habrían evitado este fallo. Absolutamente. Y las condiciones serían otras. No sé, todo hicieron la vista gorda y la vista al lado. Y lo más probable es que terminemos en una suerte de ley corta que termine también chuteando el problema, porque no hay otra opción para poder salvar el problema hoy día. Ese es el problema. Estamos con Cristian Valdivieso, con Pepe Out y con Quique Mujica, analizando la semana política y de actualidad. Vamos a hacer una pausa con nuestros auspiciadores y vamos a seguir en esta conversación porque hay muchos temas en una semana que fue particularmente intensa. Miren esto, nuestro nuevo auspiciador acá en Mesa Central. Covixil es un spray nasal que bloquea el ingreso de cualquier virus respiratorio al organismo. ¿Y qué es lo que hay ahora? Virus respiratorio campando. Entonces, esto es lo mejor. Una aplicación en cada fosa nasal protege 6 horas contra gripe, influenza y, por supuesto, COVID. Así que te puedes echar cuantas veces quieras. Si usas Covixil, no te entra ningún virus que ande dando vuelta en el aire. Se vende en farmacias ahumadas. Covixil se llama. Ahí tenemos otro de nuestros auspiciadores. Ojo con esta invitación de pescadores industriales del Biobío, porque si eres de los que aún no ha dado vuelta al tarro de jurel y todavía no sabes por qué es un superalimento, dale la vuelta para que leas lo que es realmente importante, su información nutricional. Aquí, ya empezó el Consejo Constituyente. Para algunos resulta medio fome, ya vimos los datos de Cristian, no sé qué, pero bueno, es lo que hay y es un órgano, entre otras cosas, el primer órgano electo democráticamente que es gobernado por la derecha. Así es, como decía Napoleón, las victorias excesivas nunca son buenas. Yo creo que acá hay un problema. Esta hegemonía que tiene el republicano, que a todas luces puede ser una ventaja, para ellos, no sé si es un problema, pero por lo menos hay una reflexión respecto de, como decía Cristian, delineando el perfil del que votó a favor de republicanos, sin ser militante, sino que votó por esta coyuntura a favor de republicanos, es las personas que están en contra del proceso, que no les gusta, están hastiados. Y republicanos siempre estuvo en esa línea, pero nunca pensaron ellos que iban a administrar ahora poder, la convención, porque nunca pensaron que iban a obtener lo que obtuvieron en votación. Y hoy día son hegemónicos completamente en la convención, tanto para vetar como para aprobar, prácticamente con los votos de la derecha. Bueno, ¿y qué se hace con esto? Sí, en la encuesta sigue la gente manifestándose en contra del proceso constituyente, porque no pueden estar en contra de la nueva constitución porque no hay nada, salvo un anteproyecto. Claro. Entonces, yo creo que en las próximas 2 semanas vamos a ver qué hace Republicanos con ese anteproyecto, cómo se enfrenta a ese anteproyecto cuando ya empiece la conversación en las subcomisiones. Y con ese poder, porque como decía el tío del hombre araña, Cristian Valdivieso, los grandes poderes traen grandes responsabilidades. Así es. Y a veces uno no está preparado para tener tanto poder y tantas responsabilidades. Ese puede ser un problema. Claro, porque no está. A ver, siempre se dijo que Republicano le iba a ir muy bien, porque esta fue la votación del 7M, en gran medida fue una votación también plebiscitaria respecto al gobierno, y Republicano era el que estaba en las antípodas del gobierno y por tanto representó bien
ese malestar social con un gobierno que no estaba con una gran mayoría. El punto es que llegó a tener demasiados votos y eso se tradujo en demasiados consejeros y eso hoy día les pone a ellos el peso de la prueba del éxito del proceso o el fracaso del proceso. Entonces ahí está la gran paradoja en la que está, creo yo, el mundo republicano, que tiene que hacerse cargo de sus votantes que no estaban chatos con el proceso constituyente, que en gran medida votaron por republicanos porque no querían que el tema constitucional fuera lo relevante, y al mismo tiempo que son hoy día los que tienen el peso de la prueba, y el fracaso también puede incidir o tocar las opciones presidenciales del mismo Partido Republicano y José Antonio Kast. Don Pepe Out. La paradoja es que 2 veces ha ocurrido exactamente lo mismo. Ustedes recuerdan la convención, la mayoría de los convencionales había rechazado vigorosamente el acuerdo que permitió el desarrollo de la convención. Exacto. El acuerdo del 15 de noviembre. Exactamente. La mayoría de los que ingresaron hoy día estaba completamente en desacuerdo con el proceso mismo. Así, 2 veces locura. el mismo problema. Y claro, José Antonio Kast está en una disyuntiva tremenda, porque él, por supuesto, quería crecer, ¿ah? Pero crecer como fuerza testimonial de oposición. Y se convirtió, digámoslo, entre comillas, en fuerza de gobierno del Consejo Constitucional. Claro. Y el problema que tiene a su gente, o a 3/4 de su gente, en la oposición al proceso constitucional. Esto es como pedirle a un vegano que haga un asado. Exactamente. Ahora, la disyuntiva es tremenda porque por un lado necesita, si quiere viabilizar su candidatura presidencial, dar gobernabilidad, ¿no es cierto? Claro. Y mostrar gobernabilidad es cerrar el proceso constituyente. Además, cualquiera que quiera ser presidente, me imagino yo, querrá cerrada la incertidumbre constitucional y no prolongada durante su mandato. No seguir con la Pero el cantinela. problema es que buena parte de sus electores son antisistema político. Porque cuando Cristian mostraba sus cuadros, yo pensaba, no es tan distinto al cuadro de análisis de los nuevos votantes. Los nuevos votantes son bien parecidos a los votantes republicanos porque entre los nuevos votantes Hay el Partido muchos que Republicano votaron, sacó claro. 48% de los votos y no 35%. ¿Ah? La disyuntiva, ahora, digamos las cosas como son, es mejor estar frente a esa disyuntiva que a la otra, que la de ser minoría y de no pinchar ni cortar en el proceso, digamos. ¿Ah? ¿Cómo están? Le preguntaron de la convención a uno de izquierda cómo estaban para enfrentar este dilema y me gustó la palabra, desmoralizados. Desmoralizados. Eso fue textual, literal. Salen a la cancha, pero desmoralizados porque, o sea, ellos pueden no ir durante todo el proceso y no pasa nada. Claro, dependen de la generosidad de la mayoría. Claro. Finalmente. Bueno, de alguna manera el gobierno entero, el mundo de la izquierda está entregado hoy día no solo al proceso constituyente, sino que también a la gobernabilidad del país. Porque no nos olvidemos que en la cuenta pública el presidente puso la reforma tributaria como un eje central del gobierno de aquí en adelante y esa reforma tributaria no depende del gobierno, depende de la oposición, digamos. Además la oposición, puso de en la su oposición. versión más radical, requiere 2/3 en el Senado. Dijo, en julio voy a ingresar. Claro. Eso implica 2/3. 2/3. De alguna manera la izquierda de influir en la convención es por fuera de la convención. Pero tú te das cuenta que en términos de relato, una izquierda que está en el gobierno, pero al mismo tiempo está de alguna manera arrinconada en el proceso constituyente y vinculada a lo que haga la derecha en la reforma tributaria, es una izquierda que tiene 2 opciones: o se empieza a victimizar, empieza a volver a tener una mirada más crítica que de gobernabilidad, o busca cómo contentarse con un proceso de gobierno donde lo que tengan que hacer y donde su legado va a ser muy distinto posiblemente a lo que en algún minuto se imaginaron. Pero eso más allá del Consejo. Más allá del del Consejo, tema que constitucional. parte de eso es, por ejemplo, si es que para esta izquierda en el gobierno el hecho de cerrar el tema constitucional es parte interesante de un legado, aun cuando la constitución que emane de ahí sea una constitución que tenga, digamos, la ortografía y la caligrafía de los republicanos, pero es una constitución nacida en democracia. Entonces Ahora, ahí esta es una de las paradojas en la que yo creo que también está metido el gobierno. Ahora, el entusiasmo que tiene el presidente con el anteproyecto, que lo llevo a decir que por él firmaba eso al tiro, o sea, no es lo mismo que tiene todo el Frente Amplio. Nosotros sabemos que hay gente que dice, yo creo que Boric está muy apurado con el anteproyecto porque el anteproyecto tampoco nos gusta tanto. ¿Ah? Claro, sí, al final el le entusiasmo gustaba no más es, claro. el apruebo. Pero el oficialismo se va a jugar en eso. O sea, yo creo que Boric está ganado para el apruebo. La pregunta es si Kast va a estar también por el apruebo. Porque yo, sinceramente, mirando las cifras de hoy, cualquiera de los dos que no esté en el campo del apruebo
no se va a cerrar el proceso constituyente. El discurso de Beatriz Hevia, de la presidenta del Consejo, ¿no de alguna manera navega entre esas dos aguas? Porque habla de los acuerdos, y al mismo tiempo habla de la crisis moral, que es una cosa que yo creo que a su base le hace sentido, digamos, lo llama, ¿no? Vimos los datos. Claro. ¿Sí, no? Claro. Está navegando justamente. Esa es la carta de navegación, probablemente, ¿no? Es lo que hace cualquier dirigente político. Mira al presidente. Tiene que hablarle al país y al mismo tiempo hablarle a su barra brava, porque si tú dejas de hablarle a los tuyos... Como le habló ayer por supuesto, a los militantes de su partido, de Convergencia Social. Y habló a los militantes de su partido y obviamente habló... Ahora, a mí me parece valorable lo que hizo, porque por supuesto dio señales, estamos acá para cambios estructurales y la rebeldía del Estado, pero les dijo, no nos podemos contentar con el 38%. Yo sufro cuando veo, dice... soy del 38%. Claro. Es decir, estoy resignado a ser minoría, minoría consciente, pero minoría al fin y al cabo. Eso le daba como, y además, como orgullo y escozor. Exactamente. El dato interesante de ayer del presidente es que dio por nacido un nuevo partido político. Anunció que este era el último aniversario de su propio partido y por lo tanto va a caminar a que el Frente Amplio se constituya Yo nunca había visto en un partido. Es que es tan paradójico que todavía se sigue llamando Apruebo Dignidad. Es como, yo siempre digo, como si la UDI después del plebiscito del 88 se hubiera seguido llamando UDI por el UDI sí. por el sí. Exactamente. Bueno, hay algunos que piensan que eso podría... No, pero digo, cambia el nombre a Apruebo Dignidad, si fue minoría total, apruebo. Pero empieza a cambiar de a poco. Fíjate que en la cuenta pública, el presidente, no sé si se fijaron, cuando habló del proyecto de la Alameda, de la Alameda de las Delicias, exactamente, habló desde Pajaritos hasta Plaza Baquedano. Así lo dijo. Con todas sus letras. Y cuando lo volvió a decir, dijo Plaza Italia. Claro. Pero no habló de Plaza Dignidad, eso es lo que podría haber dicho ex Plaza Dignidad. No, pero ni siquiera. Ni hablar del perro Matapaco. Ni hablar. O sea, ya inmencionable. ¿Cristian? No, yo creo que el presidente está genuinamente convencido de que tiene que producir un cambio y está, yo creo que desde la cuenta pública, incluso hablándole a su electorado, a sus dos almas, diciéndole, bueno, no podemos con un 38% seguir pensando en los cambios estructurales, contentémonos con lo que tenemos. Y cuando el presidente dice que más o menos le gusta el anteproyecto, manda dos mensajes. Uno, primero, yo no quiero ser el responsable del fracaso del proceso constituyente. Dos, esto es mejor que cualquier cosa que se mueva hacia la derecha de republicanos. Y tres, a su propia base electoral. No hay otra opción. Es decir, si nos farreamos esta, nos quedamos con la Constitución de Pinochet. Bueno, entonces, de alguna manera, todo eso es parte de los relatos que están dando vueltas hoy día de cómo se... cualquier cosa es mejor que la escrita por 4 generales. Sí. Pero ahora leyeron lo de Escalona. Sí. ¿Qué cosa? De la incertidumbre de la democracia habló a propósito de si hay o no hay rechazo. Camilo está teniendo una deriva extraña en su posicionamiento político. Curioso, fíjate. ¿Va a ser el secretario general del Partido Socialista? Sí, porque bueno, claramente si hay rechazo y a otra cosa mariposa, claro, y vendrán las reformas graduales en el... Y el presidente ha sido clara que después de si fracasa esta no hay otra. Y no puede desde el oficialismo incentivarse la idea de que, así como se hacía el 88, de que viene el caos. De que viene el caos, la eventualidad de que... Además que eso nunca resulta. No resultó con el apruebo, como amenaza, si no gana el apruebo. Y el 88 tampoco resultó. Exacto. Oye, me gustó este estilo de tertulia informada que tienen ustedes. Capaz que lo repitamos, ¿no? Está bueno. Si ustedes están dispuestos, por cierto. Bueno, muchas gracias. Igual la mañana del domingo. Buen agrado. Pepe Out, Cristian Valdivieso y Quique Mujica. No, muchas gracias por estar con nosotros. Claro. No, pero hablar a la de la 1 llegáis. Me hice a la 2. A la de la 1, sí. A la 1 de la tarde. Antes del tiro. Ya. El péndulo saludamos no va para a nuestros auspiciadores en mesa pausa, que vamos a estar con el jefe de bancada de diputados de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, muchas gracias por la gentileza de estar acá. No, gracias a ti, Iván. Buenas tardes. Oiga, lo primero que estaba revisando acá en las redes sociales y en los medios de comunicación, las repercusiones de la entrevista en la que estuvo la ministra Jimena Aguilera más temprano acá en el programa, y llama la atención el reconocimiento que ella hace de que no se contactó a la clínica Las Condes en la búsqueda de camas pediátricas para un lactante, para una guaguita que murió en San Antonio a principios de esta semana, una cosa que el director médico de la clínica Las Condes da una declaración que nosotros reprodujimos el viernes en la noche, y la ministra dice, no se llamó a la clínica Las Condes. ¿Qué le parece? Y además, la clínica Las Condes dice que sí tenía camas disponibles. Sí, exactamente, sí. Es decir, hay que ver si efectivamente ese día las tenía o no, pero bueno, la clínica dice que tenía hace unos días 3 camas. Sí, a mí me parece que lo que informa a la ministra es grave.
creo que denota dos cosas. Primero, una sobreideologización. Nosotros sabemos que en el gobierno y particularmente en el Ministerio de Salud hay personas que se niegan a trabajar con clínicas privadas por el hecho de que son privadas. Hubo muchas críticas en la pandemia al principio, no después, respecto a esta estrategia que asumió el gobierno del presidente Piñera y que fue tan exitosa. Y lo segundo, hay un problema de gestión muy grave. Y la pregunta es, bueno, ¿quién tenía que hacer esa llamada? Y la llamada claramente la tenía que hacer el subsecretario Arauz. Yo aquí no le achaco a la ministra la responsabilidad, un ministro tiene equipos para hacer esta pega, ella no es la persona que tiene que estar preocupada de que se llama a la clínica Las Condes, el coordinar las camas, el trabajo entre las instituciones privadas y públicas es el subsecretario Arauz y él no hizo su pega. Y lo que nosotros hemos venido diciendo es que el problema que estamos teniendo es un problema de gestión, que el subsecretario Arauz no es lo suficientemente competente para estar en el cargo en el que está y por eso, con tanta insistencia, 8 bancadas del Congreso han pedido su salida. La ministra dice que eso no ayuda en nada, digamos. Bueno, pero la ministra tiene que pensar en lo siguiente. Faltan todavía 2 semanas para que parta el invierno. Acá tenemos un problema que va a ser grave. Y si nosotros tenemos a cargo de redes asistenciales a una persona que no es competente, el Ministerio de Salud lo va a terminar pasando más mal que si lo cambia ahora. Iván, para mí es muy importante decir esto, perdona. Nosotros no queremos hacer un asunto político de esto. Nosotros no vamos a hacer como la izquierda, que durante la pandemia, o parte de la izquierda, que durante la pandemia con esto quiso sacar provecho político. No vamos a presentar querellas como lo hicieron ellos contra Mañalich y Daza. No vamos a hacer una cuestión de esto. Nosotros lo que estamos diciendo es, acá hay un problema de gestión, creemos que las muertes que se han producido son evitables y esto no puede volver a ocurrir. Y nosotros vamos a colaborar y no vamos a hacer política con esto, pero el presidente tiene que sacar al subsecretario Arauz, porque de lo contrario es una conducta negligente. Un detalle, la ministra Aguilera decía que había una situación con la Contraloría. En rigor, no es exactamente con la Contraloría, sino que fue el Tribunal Constitucional el que refrendó un fallo laboral anterior porque la clínica no respetaba derechos de los trabajadores y eso impide firmar contratos nuevos, pero dicen gente más o menos experta en el asunto que eso no influye en el caso de una alerta sanitaria. Ya, exactamente. Y a responder justamente eso, que hay ciertos temas administrativos que uno puede vencer en situaciones de crisis como esta. Y por lo tanto no pueden ser esos temas administrativos un obstáculo para que se haga lo que se tiene que hacer. Porque aquí estamos hablando de la salud de los chilenos. Diputado, cambiemos al foco de otro tipo de fiscalización que ha llevado adelante el Congreso durante estos días, y es que han proliferado las acusaciones o las amenazas de acusaciones constitucionales. Una contra la jueza Vivanco, Ángela Vivanco, que ahora algunos diputados dicen que ya no tiene sentido, y otra contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. ¿Qué piensa primero de lo de la jueza Vivanco? Bueno, es la demostración más clara de que hay una parte de la izquierda, en este caso fue el Partido Comunista, que utiliza las acusaciones constitucionales para lo que no son, en este caso para ejercer presión sobre los jueces. O sea, el Partido Comunista lo que dice, después de la entrevista el sábado pasado de la ministra Vivanco, dice vamos a acusarla constitucionalmente. Y luego, cuando sale esta aclaración o no aclaración de la Corte Suprema, entonces el Partido Comunista dice, bueno, a mí me gusta ese fallo de la Corte Suprema y por lo tanto ya no tiene sentido acusar a la ministra Vivanco y echan pie atrás respecto a la acusación constitucional. Esto nos tiene que hacer reflexionar acerca de cómo algunos están usando la acusación constitucional. En este caso fue para ejercer presión al Poder Judicial y eso claramente es contrario a nuestro ordenamiento jurídico. Ya, ahora usted dice eso lo hace la izquierda, pero analicemos el caso del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para ver lo que hace la derecha. ¿Por qué están acusando al ministro de Educación? Porque las prioridades del Ministerio de Educación, cuando tenemos un desastre en materia de educación, son las que nosotros consideramos equivocadas. Cuando tú tienes un problema en niños que les está costando entender lo que leen, estoy hablando de niños de sexto básico, no estoy hablando de niños de primero básico. Cuando tú tienes colegios públicos tomados permanentemente, con violencia al interior de las clases, cuando tú te demoras en la entrega de resultados como en las pruebas de evaluación a los alumnos. Siempre los resultados del CIMSE salen en abril, estamos en junio y todavía no salen. Y tú ves que las prioridades del Ministerio están en otro lado, eso se parece mucho al notable abandono de deberes, Iván. Y nosotros lo que queremos es que... A lo mejor a usted no le gustan las prioridades, pero son las prioridades del gobierno, ¿no? Bueno, pero las prioridades del gobierno, por eso esto es un juicio político. Las prioridades del gobierno, nosotros creemos que no son las prioridades que requieren los niños, creemos que no son las prioridades que piensan o creen que tiene que tener el ministro Ávila de los chilenos, y tampoco son nuestras prioridades. Disculpe que lo interrumpa, pero usted dice, esto es un juicio político, pero no es un juicio político a cualquier cosa, porque de hecho es lo que ustedes defendían en el gobierno anterior, cuando hubo una serie de acusaciones constitucionales que ustedes decían, oye,
Esto, Sí. esto tiene que tener una base constitucional. Así es. Un notable abandono de deberes, Así en fin, es. está súper arreglado lo que hay que hacer. El notable abandono de deberes quiere decir que cuando tú como ministro no haces lo que tienes que hacer, que la ley te mandata a hacer, que la naturaleza de tu cartera te mandata a hacer, tú estás incurriendo en notable abandono de deberes. A nosotros nos parece que este ministerio, en las cosas urgentes que se han producido en Chile, en materia de educación, no está haciendo lo que tiene que hacer. Yo entiendo que también hay algunos, porque esta acusación constitucional va a tener varios capítulos, y uno de ellos va a ser este tema de las orientaciones para una educación sexual. Yo considero que los otros capítulos son los más graves, en los que el gobierno toma la iniciativa en temas que no son urgentes, que pueden ser importantes para un selecto grupo de personas, pero que no ayudan en nada a que nuestros niños aprendan más, que finalmente puedan llegar más lejos, darles más herramientas para que el día de mañana sean mejores ciudadanos y puedan llegar más lejos. Y ahí es donde yo creo que este ministerio ha estado absolutamente al debe. Ya, o sea, usted dice que nos está acusando al ministro por su orientación sexual, porque un diputado de su bancada, el diputado Bobadilla, salió a decir que la orientación sexual del ministro era la que estaba informando las prioridades del ministerio. Eso se parece harto a la homofobia, digamos. Yo, primero, cuando digo que va a haber un capítulo sobre los temas de orientación en materia de educación sexual, no me refiero a la orientación del ministro, por supuesto, sino a las orientaciones del programa, para que no se quede claro para la audiencia. Y respecto a tu pregunta, categóricamente no. Esto no tiene nada que ver con la vida personal de ningún ministro, nunca. Esto es política. Esto es una evaluación de su trabajo, esto no tiene que ver con la orientación sexual del ministro, ni ningún otro antecedente que tenga que ver con su vida privada. Yo eso lo descarto tajantemente y creo que esas declaraciones no reflejan lo que hoy día está ocurriendo al momento de tomar la decisión y redactar una acusación Las declaraciones constitucional. de Bobadilla. Sí. Ya, estamos, como dicen los abogados, estamos contestes, estamos de acuerdo en que no se puede acusar constitucionalmente a nadie, acusar a nadie por su orientación sexual. Así es. Ya, ¿y eso es extendido en la bancada de la UDI? 100%. Salvo Bobadilla, parece. No, él ha dicho en algunos programas de radio cuando le han preguntado y que fue una frase desafortunada. Ah, ya, ok. Oiga, porque metieron hasta lo de Talcahuano en el asunto. Es cierto que lo metió Diego Chal, porque no es que es de Renovación Nacional, pero también en la UDI prendieron al tiro. O sea, como que de alguna manera se trivializa la herramienta, ¿no? No, pero nosotros, respecto a lo que ocurrió en Talcahuano, no hemos apuntado al Ministerio de Educación. Al principio hubo información confusa, pero con el correr de las horas, y no fueron tantas, empezó a quedar claro que no tenía absolutamente nada que ver con el ministro de Educación, y nosotros en ese sentido, nobleza obliga, lo cortés no quita lo valiente, acá uno tiene que ceñirse a los hechos. Y si el tema de Talcahuano no tiene nada que ver con el ministro de Educación, mal podríamos incorporar eso en una acusación constitucional, para nada. Nosotros, respecto al tema de Talcahuano, entendemos que algo alcancé a oír a la ministra de Salud. Es un tema que tiene más que ver con salud, con la municipalidad. Yo tengo la impresión... Ella dijo que es un programa del Ministerio de Salud, pero que se aplica... Yo tengo la impresión de que acá, si es que lo que declaran los padres y apoderados, lo que declaran los niños que ocurrió, yo tengo la impresión de que esto se encierra más bien en el plano de lo penal. En ese sentido, las responsabilidades son personales y por lo tanto creo que el nombre de los facultativos tiene que darse a conocer. Porque esa es información que hasta ahora se han negado a entregar. Ya, pero el alcalde es de su partido, digamos. Bueno, o sea, pero digo, yo estoy diciendo que... Y él llamó a no politizar el asunto, además, digamos. En caso de que se configure lo que se está denunciando, a mí me parece gravísimo, eso puede implicar algún tipo de responsabilidad penal y por definición en la ley las responsabilidades penales son individuales. Y por lo tanto, si eso es así, entonces los facultativos van a tener que responder. Aquí, si es que ocurrió lo que dice que ocurrió, puede ocurrir, no puede ser que no pase nada, Pollo. No, yo le digo que el alcalde es de la UDI no porque sea responsabilidad de su partido ni de la UDI, ni del alcalde, digamos. Lo que digo es que se tienen que saber los nombres, bueno, el alcalde los tiene, pues. Bueno, y tendrán que ser los tribunales los que determinen si es que aquí hay espacio para la responsabilidad penal, en cuyo caso los nombres tienen que ser entregados. Ya, hablemos de algunos otros temas, a ver si alcanzamos todos los temas importantes que hay que hablar con el jefe de bancada de la UDI, de diputados de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. Reforma tributaria. La ex ministra, ex dirigente de la UDI, Marcela Cubillos, dice hoy que se trata de una cocina de lujo la que está haciendo el gobierno con los empresarios. Ustedes salieron también como a defender el rol como parlamentarios. ¿Cuál es el problema de que el gobierno hable con los empresarios? No, que el gobierno hable con los empresarios o hable con la sociedad civil en general no nos genera ningún problema. Porque en 40 horas se hizo así, digamos. De hecho, nosotros creemos que es bueno que el gobierno escuche y que converse con distintos actores de la sociedad civil. Sobre eso no hay reproche.
El problema se genera, Iván, cuando hay algunas personas que creen que esto podría llegar a reemplazar el debate parlamentario. Y te voy a explicar por qué tenemos este antecedente. Porque hasta ahora, por increíble que suene, el gobierno nunca se ha sentado con nosotros a hablar sobre reforma tributaria. En la reforma tributaria pasada, en la que fracasó, yo estoy en la Comisión de Hacienda, así que digo esto con propiedad, nosotros en la Comisión hacíamos propuestas que eran rechazadas por el gobierno y por la Comisión haciendo uso de sus mayorías. Cuando teníamos críticas respecto a algún instrumento del gobierno, simplemente no se nos escuchaba y se aprobaba haciendo uso de las mayorías. Hubo una mesa técnica a la que el ministro nunca asistió, donde nuestras técnicas, porque eran mujeres, se sintieron maltratadas por los expertos del gobierno. Eso en algún minuto salió en los medios de comunicación. Se quebró, por lo tanto, la mesa. Hicimos alrededor de 12 propuestas, ninguna se consideró. Es decir, el gobierno no quiso conversar con Chile Vamos, al menos en la Cámara. Quizás estaban guardando la conversación para el Senado. Y ahora el gobierno, en este segundo intento, vuelve a aludir a ese debate. Va a conversar con los empresarios, anuncia conversaciones con pymes, que nos parece muy bien. Pero la pregunta es, ¿por qué razón el gobierno se niega a conversar con Chile Vamos? Nosotros simplemente no lo podemos... ¿Cuándo va a ser el minuto, después de que hayamos más de un año en este debate, en que el ministro nos va a escuchar de verdad, con ánimo de llegar a un acuerdo, de incorporar gente que piensa distinto? ¿Cuándo va a ocurrir eso de sentarse en una mesa? Ahora, con todo respeto, diputado, ya le rechazaron la idea de legislar la reforma tributaria. Sí. O sea, es cierto que faltaron votos del oficialismo, pero los que votaron en contra fueron ustedes, digamos. sí, porque la reforma tributaria no podía ser más mala. Era una reforma... De hecho, recuerdo su frase, que fue que causó harto escozor. Digo, después de eso, capaz que tenga sentido tratar de buscar el acuerdo por otro lado. Pero si las personas que tienen que votar en el Congreso te están diciendo que tu reforma no puede ser más mala, lo normal, lo sensato, lo prudente es preguntarle a esas personas, ¿qué es lo que tú consideras que es tan malo? Arreglémoslo a ver si podemos llegar a un acuerdo. Nada de eso ocurrió. Y hoy día lo que está ocurriendo es que están presentando, o no están presentando nada en realidad, están teniendo conversaciones, pero no están teniendo conversaciones con Chile Vamos. Y eso finalmente uno le hace pensar, bueno, quizás el gobierno quiere repetir la estrategia del primer intento y quizás le termine yendo igual. Ahora, yo te voy a hacer una cosa, Iván. Dada la realidad económica del país, si los empresarios y el gobierno llegasen a un acuerdo en algo siquiera parecido a lo que ya rechazamos, esa propuesta no es viable en el Congreso. Y adelantamos al tiro que eso va a ser total y absolutamente rechazado. Nosotros le hacemos una invitación a los empresarios y le hacemos una invitación al gobierno a que cambien el foco, que tengan una mirada de largo plazo, que tengan una mirada de crecimiento económico, de inversión, de generación de empleo, de aumento en los salarios, que pongamos sobre la mesa modernización del Estado, en qué vamos a gastar la plata, qué vamos a hacer con los programas deficientes. Esta mirada chiquitita de, bueno, no voy a poder recaudar 4 puntos del PIB, pero puedo recaudar 1,5, ya no voy a poder usar estos instrumentos, pero puedo usar esto otro. Esa lógica de reforma tributaria no la vamos a aprobar en el Congreso. Y por lo tanto el gobierno lo que tiene que hacer es meter en la juguera cosas que de verdad generen un acuerdo, un pacto en materia tributaria y no una simple reforma tributaria que para el gobierno es siempre subir impuestos y nada más. O sea, significa mayor recaudación acompañada de otros asuntos. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, usted acaba de decir, cerremos algunos programas o disminuyamos algunos programas que están mal evaluados. El presidente Piñera, en su segundo gobierno, dijo exactamente lo mismo, en este mismo estudio. 72 programas, era una cifra más o menos así, no cerraron ninguno. No, el ministro Urián en algún minuto, en alguna columna, explicó cuáles eran los programas que se habían cerrado, pero efectivamente fueron muy pocos. Poquito, y no se hizo toda la pega. Ya. Bueno, estos son temas... O sea, digo, no es tan fácil hacerla. Para hacerlo se requiere Aparentemente. un acuerdo, se requiere un acuerdo nacional. Porque son temas que son complicados, son temas que generan revuelo, son temas que muchas veces pueden complicar a un gobierno. Y nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo para que el gobierno pague los menores costos posibles en hacer lo que tiene que hacer. Ahora, cuando yo hablo de cambiar además el régimen tributario, yo no estoy pensando en un alza de impuestos, yo estoy pensando en echar para atrás las chambonadas de la reforma del ministro Arena. Porque Chile desde el 85 al 2015... O sea, volver a desintegrar totalmente ese tipo de cosas. Hay que revisarlo, hay que estar abierto. Pero ¿sabes qué pasa, Iván? Mira, Chile del 85 al 2015 tiene un récord mundial, que es el país que proporcionalmente más derrotó la pobreza en Chile. En el mundo, perdón. Si no, no sería un récord demasiado pretencioso. Claro. Del 85 al 2015 fue el país que más derrotó la pobreza en el mundo. Y dejamos de hacerlo porque en 2014 se aprobó una reforma tributaria que destruyó los 30 años de progreso económico en Chile. Fíjate, Iván, que los años de inversión negativa, el récord en Chile era en la Unidad Popular, 3 años seguidos de inversión negativa. Ese triste récord lo rompimos con la reforma del ministro Arena. 4 años consecutivos de inversión negativa. Nunca más crecimos, no se generó empleo, está todo estancado. Las familias que tienen la pretensión de progresar, de salir adelante, de que les vaya mejor, no lo han podido hacer en los últimos 10 años y eso tiene que cambiar. Y no se cambia con una reforma igual o peor a la de Arena, profundizando los problemas. Se entienden los argumentos, pero hay una cosa que no entiendo.
ustedes en la reforma previsional dicen toda cotización nueva tiene que ser de propiedad de los trabajadores y nada a un fondo común, ¿cierto? Esa es nuestra posición inicial, por supuesto. Ese es el punto de partida. Y por lo tanto, si hay que aumentar las pensiones actuales, se tiene que hacer con cargo a recursos del fisco. ¿Correcto? Si es que hay que aumentar las pensiones actuales, las pensiones vigentes. La PGU. La PGU y las pensiones que financia el Estado, hay que financiarlo con recursos fiscales, ¿cierto? Sí. Esa ha sido la posición. Pero resulta que ni el aumento de la PGU, lo dice Andrea Repeto en una columna hoy día en El Mercurio, ni el aumento de la PGU está financiado. Entonces, ¿cómo vamos a financiar aumento de pensiones si ustedes no quieren aumentar los impuestos? A ver, sobre esto te voy a decir dos cosas. Primero, las promesas del presidente Boric no se van a poder cumplir ni aunque haya reforma tributaria, para que enfrentemos el debate con honestidad. Porque cuando el presidente Boric dice necesito reforma tributaria para la condonación del CAE, para la deuda histórica a los profesores, para subir la PGU, para las otras 7 promesas que él hizo en su cuenta, entre las cuales estaba terminar con las listas de espera, con reforma o sin reforma, todo eso es infinanciable. O sea, acá hay un engaño del gobierno y hay que decirlo con toda claridad. Y yo no sé, sobre todo después de escuchar al presidente anoche, yo no sé si es que cuando aprobemos, si es que se aprueba una reforma tributaria, esa plata va a ir para la PGU o va a ir para condonar el CAE. O sea, esa es la primera discusión. Lo segundo es que no puede ser, Iván, que este gobierno sea de la lógica absolutamente superada en el mundo, de que para que solucionar problemas hay que subir impuestos. Y te voy a decir por qué. Porque todos los gobiernos que vengan en el futuro, porque Chile no se acaba cuando se acabe este gobierno, el presidente Boric no va a lograr el paraíso en la tierra y se van a acabar todos los problemas. Todos los gobiernos que vengan en el futuro van a tener problemas que enfrentar y van a necesitar plata para enfrentarlo. ¿Y cuál va a ser la respuesta siempre, Iván? Entonces tengo que subir impuestos. ¿Hasta dónde llega eso? Uno no puede subir impuestos hasta el infinito. Lo que han hecho los países desarrollados... ¿Tiene sentido el principio de que los gastos permanentes se financien con ingresos permanentes? Sí, pero Iván, una cosa. ¿Qué han hecho los países desarrollados para asegurar que todos los gobiernos del futuro y las generaciones futuras, mis hijos, puedan ver que el Estado hace frente a sus problemas? Crecimiento económico. Eso es, crecimiento económico. Fíjate que si nosotros hubiésemos seguido creciendo al mismo ritmo que crecíamos antes de la reforma del ministro Arenas, hoy día el presidente Boric tendría más recursos que los que tiene hoy para enfrentar los desafíos que tiene. Es decir, con impuestos más bajos, porque los del ministro Arenas los subieron, hoy día el gobierno tendría más recursos. Porque como la torta sería mucho más grande y si el Estado recauda, voy a inventar 20 puntos de la torta... Diputado, si a usted le proponen una reforma previsional que se va a financiar con crecimiento, usted la vota en contra, porque usted es un diputado serio. Pero, perdón. Si a mí me proponen una reforma a las pensiones que se va a financiar con revisar la cantidad de personas, cerca de 90.000 dicen algunos, de personas que están trabajando en el Estado, que nadie sabe quiénes son ni qué hacen. Que vamos a ver cómo vamos a echar pie atrás, deshacer los programas mal evaluados, que son alrededor de 1.000 o 1.500 millones de dólares al año. ¿Cómo vamos a arreglar el sistema tributario para que con mejores instrumentos podamos recaudar más? Pero instrumentos que generen inversión, que generen crecimiento. Si tú me das esa solución, yo la firmo de todas maneras. Fíjate, Iván, que pero esa solución no garantiza ningún ingreso. Bueno, la historia económica de la humanidad dice exactamente lo contrario. Dice que los países que han crecido tienen más recursos para poder hacer frente a sus problemas. Sin duda, pero si la torta crece, todos comemos más torta. Bueno, el problema es cómo garantizar que la torta crezca y eso es ingarantizable. Por eso le digo, si a usted le ofrecen una reforma de pensiones solo financiada con crecimiento, usted la va a votar en contra. Pero Iván, eso de que el crecimiento es ingarantizable lo puede decir un argentino. Pero ¿sabe lo que pasa? En Chile va a tener problemas con los argentinos. En Chile durante 30 años dimos con la fórmula y la cambiamos. ¿Es eso sensato? Chile era el país que más crecía en el mundo. ¿Es eso? Del mundo occidental, para dejar afuera Corea del Sur y Japón. ¿Es eso sensato? Haber cambiado una fórmula que nos trajo el éxito que nos trajo. Entonces, claro, como están las cosas hoy día, no, nada lo garantiza. Pero lo que pasa es que las condiciones tienen que cambiar. Y eso es lo que el gobierno no quiere sentarse ni siquiera a discutir. Y nosotros creemos que tenemos buenas razones, buenas ideas y buenos instrumentos para poder generar una reforma tributaria que genere mucho más crecimiento que el que tenemos hoy día, mucho más inversión, que permita que las familias surjan, que permita que la torta crezca y que además, no solamente en el largo plazo, en el corto plazo vamos a recaudar más. Diputado, seguiría conversando con usted mucho rato más, pero ya estamos súper pasados. Así que ya viene la edición de Teletreceta, le agradezco mucho la gentileza. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Igualmente. Con el diputado Guillermo Ramírez cerramos esta edición de Mesa